Ok, mi nombre es Eliasib Isaías Esteban Martínez, soy de la generación número 7 y nos tocó analizar el capítulo número 2, la iglesia en la historia. Y vamos a analizar esta primera parte, la iglesia y la diferencia entre la fe y la experiencia. Moltmann inicia esta sección destacando que la iglesia vive una tensión entre lo que cree y lo que vive. La fe confía en una realidad escatológica, liberadora y transformadora. El reino de Dios ya inaugurado en Cristo, pero la experiencia cotidiana de la iglesia muchas veces está marcada por la contradicción, el pecado, la injusticia y la falta de unidad. Y él lo encapsula, o así lo pude ver yo, en una idea central. La iglesia tiene que darse cuenta críticamente de la diferencia entre su fe y su experiencia histórica, pues solo así podrá renovarse y volver a sus raíces. Moltmann no propone ocultar esta diferencia ni negarla, sino asumirla con honestidad teológica y profética. En ese sentido, la Iglesia debe vivir desde la fe, no desde la resignación. Solo si reconoce esta brecha podrá buscar la transformación que Dios desea para ella. Y encapsula así en claves importantes. La experiencia puede ser limitada, pero la fe escatológica orientada hacia el futuro de Dios. Si la Iglesia se acomoda a lo que vive y no lucha por lo que cree, pierde su capacidad profética. Esta tensión no debe paralizar a la Iglesia, sino dinamizarla. Entonces, eh, en este capítulo, como les comentaba, Moltmann plantea una reflexión valiente y profunda. La iglesia vive una tensión entre lo que cree y lo que experimenta. Cree en el reino de Dios ya inaugurado por Cristo, pero en la práctica su historia está llena de contradicciones. Injusticias, estructuras rígidas, divisiones internas. Esta tensión no es una debilidad, sino una oportunidad para repensarnos. Aquí no se trata de defender a la iglesia como institución, sino reconocer que su autenticidad surge cuando acepta esa tensión y deja guiar y se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces, Moltmann define esta tensión como el contraste entre la fe escatológica, que se proyecta al futuro del reino de Dios con esperanza, y la experiencia histórica que muestra límites humanos, pecados y estructuras injustas dentro de la misma iglesia. Esto debe contrastar, asumirse con honestidad. No es para quedarnos criticando, sino para dejar que esa tensión nos dinamice, nos impulse hacia una renovación. La fe no es una resignación ni rutina, es un llamado a la transformación. Entonces, Moltmann insiste en que la iglesia necesita un reconocimiento crítico. No puede seguir funcionando sin analizar con sinceridad esa brecha entre lo que cree y lo que vive. Este autoexamen no es una forma de condenarse, sino una oportunidad de volverse a las raíces, de recuperar su misión profética. Una iglesia que no se cuestiona pierde fuerza, pero una iglesia que reconoce sus contradicciones se vuelve más humilde, más real, más parecida a Cristo. Entonces, hoy también vivimos esta diferencia. Predicamos vida, justicia, unidad, pero muchas veces practicamos rutina, poder o división. Reconocer esa diferencia no debilita la iglesia, la vuelve más auténtica y humilde. Y hay un segundo punto que aquí dice, la historia del Espíritu. Aquí Monmal cambia la perspectiva y nos invita a ver la historia eclesial no como una línea de errores o en decadencia. Moltmann presenta una perspectiva neumatológica centrada en el Espíritu Santo sobre la historia de la Iglesia. En lugar de ver la historia como una secuencia de errores o decadencia institucional, nos invita a leerla como la historia del Espíritu actuando de manera creativa, impredecible y renovadora. Y lo encapsula, esta parte lo puedo encapsular en esta idea central. El Espíritu Santo no está limitado a una época, lugar o forma concreta de iglesia. Él actúa en la pluralidad, en la diversidad de formas, carismas y culturas. Y los elementos claves, la historia del espíritu no es lineal ni uniforme, sino múltiple y descentralizada. El espíritu se manifiesta en movimientos de reforma, en carismas nuevos, en resistencias proféticas. A menudo el espíritu actúa
en los márgenes de la institución, no en el centro del poder eclesial. No se trata de idealizar el pasado o conservar el presente, sino de abrirse al futuro del reino, impulsado por el Espíritu Santo. Y hay un punto provocador. Molman critica a quienes ven la historia de la iglesia como una historia única, de decadencia o de fidelidad institucional. Más bien llama a discernir donde el Espíritu ha estado generando vida nueva, incluso fuera de los marcos oficiales. Entonces, como les comentaba, aquí Modman cambia esta perspectiva y nos invita a ver la historia eclesial no como una línea de errores o decadencia, sino como la historia del Espíritu Santo actuando. El Espíritu no actúa solo en los conflictos o en las jerarquías, sino en los movimientos de reforma, en las resistencias, en los márgenes, en la diversidad de cultura y carisma. Esta es una visión más esperanzadora y fiel al corazón del Evangelio. El Espíritu impulsa, renueva, descentraliza y no deja encerrada y no se queda encerrado en las estructuras. Entonces, esta historia que propone Molman tiene cuatro características claves. No es lineal porque el espíritu no sigue estructuras humanas. Al contrario, es reformadora porque impulsa constantemente a cambios y transformaciones. Y es marginal porque muchas veces el espíritu habla desde los excluidos. Y es orientada al futuro porque no se ancla en el pasado, sino que mira, sino que mira el reino que viene. Esta visión contrasta fuertemente con la iglesia anclada en la tradición sin apertura. Entonces, Molman critica estas dos visiones comunes, pero limitadas. Una que ve a la historia de la iglesia como decadencia desde un pasado idealizado, y otra que solo define las estructuras institucionales como si fueran lo más importante. Ambas ignoran al espíritu. En cambio, él propone discernir donde el espíritu sigue generando vida, incluso fuera de los marcos oficiales. Esto implica una iglesia dispuesta a soltar el poder, a escuchar y a renovarse. Esta reflexión, pues, simplemente no es solo teórica, y aquí hay unas aplicaciones contemporáneas. Hoy más que nunca la iglesia necesita estar atenta a la acción del Espíritu en lugares inesperados, en los jóvenes, en los movimientos sociales, en los barrios, en nuevas formas de comunidad. Muchas veces lo nuevo de Dios surge fuera del templo. Por eso es necesario desarrollar discernimiento comunitario, no apagar el Espíritu cuando no se manifiesta, como estamos acostumbrados. Ser fiel a Dios implica valentía para dejar atrás estructuras muertas. Entonces, Molman concluye invitándonos a aceptar esta tensión entre la fe y la experiencia, no para vivir frustrados, sino para vivir en constante conversión. Nos pide releer nuestra historia, no con nostalgia o miedo, sino con los ojos del Espíritu abiertos al reino. Nos recuerda que la iglesia no existe para sí misma, sino para servir al reino de Dios, y por eso debe vivir en apertura, escuchando al pueblo, sirviendo desde abajo y dejando guiar por el Espíritu donde Él quiera soplar. Entonces, eh, este, este pensamiento de Jur Molman, hemos visto que la iglesia no debe temer la tensión entre su fe y la experiencia, sino abrazarla con un punto de partida para su renovación. Reconocer nuestras contradicciones no nos debilita, nos humaniza, nos hace más humildes, más reales y más abiertos a la acción del Espíritu Santo. La historia de la iglesia no se resume en una cadena de errores ni en una defensa institucional, sino en una historia viva, actuando, viva en el Espíritu, actuando de formas, actuando de formas nuevas, inesperadas y muchas veces desde los márgenes. Hoy estamos llamados a discernir, a escuchar, a soltar estructuras cuando ya no sirven, eh, y a seguir al Espíritu con valentía, porque la iglesia no existe para sí misma, sino para servir en el reino de Dios en medio del pueblo. Y eh, voy a cerrar con esta frase. La iglesia no es un museo de certezas, sino un taller de espíritu, donde el reino de Dios se construyen entre heridas, esperanza y comunidad. Esta visión de Molman nos invita a ser una comunidad viva, en constante renovación, abierta a la acción transformadora del Espíritu Santo en nuestro tiempo y en nuestro contexto. Entonces, esto nos invita hoy a la iglesia actual
pues a estar atentas a los lugares inesperados, entre los pobres, entre los jóvenes, en los movimientos sociales, en nuevas formas de comunidad. Nos llama a no apagar el Espíritu Santo, sino a discernir y a seguirlo. Este ha sido el tema que hemos presentado. Nomás analizamos los dos primeros puntos porque los siguientes equipos siguen estando. Mi nombre es Eliasí Esteban y fue un gusto exponer este tema.